I'm going to study this. This is just a brief abstract. On the beginning, my objective was to look for women and children during the period of war and prisoners of war. And my view is from alterity. So how are the records showing women and child? And now I continue in Spanish. Mi perspectiva fue la de reflejar la visión, lo que se sabe de las mujeres y de los niños en tiempo de guerra de la independencia y de prisión. La visión general que podemos tener es la que aparece en los registros militares, en general, en la que básicamente se mencionan hombres. Igualmente, en los retratos, en los cuadros, muchas veces aparecen hombres, aunque recuerda Louis-Philippe que tanto en la literatura como en las imágenes pictóricas sí que aparecen las mujeres. Como cuando hacemos una visión general de la literatura, los registros que existen sobre las mujeres y los niños, como he dicho que iba a hacerlo desde la alteridad, ¿no? Que son, ¿quién ha hecho esos registros? Los hombres, normalmente. Entonces han dado una visión tamizada de mujeres y niños. Efectivamente, aparecen como colectivos, como mujeres y niños, y como víctimas. En todas las guerras aparece la imagen de los excesos inevitables que fueron también retratados por Goya en sus pinturas negras, que muchas veces, para no traer el disgusto, el problema, el horror de la guerra, se trata de una manera indirecta, o sea que a veces las mujeres son aún más invisibilizadas porque no se está hablando claramente con las palabras que podrían definir las situaciones dolorosas que volverán a aparecer. Cuando vamos a hacer un estado de la cuestión, sí que vemos que especialmente desde 2008 fueron recuperadas las mujeres en la Guerra de la Independencia. En el plano internacional, después hizo Charles Esdale un tratamiento también de este tema, y desde el punto de vista sobre todo del género lo han tratado Gloria Espigado, Maricruz Romeo, Marieta Cantos, Marion Redergado, y tenemos otros históricos como Jean Geneim, que de siempre ha mencionado el tema de las mujeres como esposas de, normalmente como aquellas mujeres de los prisioneros que hacen que dejen su bando, o sea, que cubren un papel importante o que mantengan esa relación con su país de origen, los enviados a Francia. Y después tenemos otros como Javier Hernández Ruano, que habla de la disolución de los roles de género en tiempo de la Guerra de la Independencia, que voy a llamar así, Peninsular War, cada cual con las fuentes que haya tratado. En los documentos en general, en los diarios, los documentos de archivos, bibliografía también, podemos ver la importancia de tratar desde el punto de vista de la alteridad, que también teorizó Gayatri Spivak, que implica el otro. Siempre hay un sujeto que está escribiendo sobre el otro, sobre las mujeres, sobre los niños, pero es muy raro encontrar diarios escritos por mujeres, diarios escritos por niños, fuentes que estén emitidas directamente por estos sujetos. Por lo tanto, las informaciones que nos vienen están siempre filtradas. Siempre hay una visión que nos habla del otro, y atención que yo la encuentro mucho también en la bibliografía. Entiendo que los historiadores de hoy en día han asumido las visiones tamizadas de ese pasado. Iremos viendo algunas. O sea, que para mí las visiones sobre la mujer y los niños son construcciones sociales. Paradójicamente, en el siglo XIX se decía que la mujer tenía que hacer las labores de su sexo, o sea, que teóricamente estaba determinado por su biología, por la naturaleza de ser madres, etcétera, pero realmente, como eso está más que superado, no eran esos los motivos, pero sí que eso llevó, ese motivo teóricamente biológico llevó una construcción social según la cual esta madre
esta mujer está viéndose constantemente como madre, como mujer de, como hija de. Es el rol de género ha provocado que pase a nosotros una visión de una determinada mujer en tiempo de guerra en la independencia o los pocos registros que existen del mundo de los prisioneros. Sí, a mi juicio sí. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con las teorías de Philippe Ariès, Foucault, sobre la invención de la infancia? Sobre esa misma idea de que es una construcción social, de que el niño antes era visto como un pequeño adulto o un protoadulto y a partir de finales del siglo XVIII especialmente y del XIX se empieza a contemplar como un sujeto que se ha de separar en función de su edad. Pues estas visiones, estos tamices, ¿qué implica? Pues que se están poniendo, a mi juicio, constantes fronteras para hablar de los niños como aquellos indefensos, las mujeres muchas veces también, salvo ahora que se les da el papel de heroínas. ¿Qué pasa cuando estas mujeres están traspasando las fronteras? Pues que hay unos campos semánticos que están cambiando completamente la imagen de la mujer para construirla en una especie de pequeño hombre, de héroe, pasarla virgen, o sea, no se sabe muy bien dónde ubicarla. Y todas esas visiones que hablan de estas mujeres están tamizadas por visiones de la religión, de lo que se consideraba la moral, entonces, de los grupos conservadores. Hay un tratamiento diferente en tiempo de guerra hacia las mujeres y los niños, según este concepto de los hombres que están escribiendo sobre ello. Sí, pues en Málaga, por ejemplo, Marión Redergado nos recuerda relatos en los que dice y disparaban sobre cualquier persona, incluso ancianos, jóvenes, mujeres o niños. O sea, estamos viendo grupos de edad, ancianos, jóvenes o niños, o las mujeres en función de su sexo, en este caso. Lo mismo María Dolores Jimeno, cuando reconstruye magníficamente las memorias del general Contreras, también habla de esa idea de la nobleza obliga. La nobleza obliga a tener un tratamiento diferenciado hacia los niños, las mujeres. Cuando se pasan esas fronteras es, ¿no? Bueno, y es que atacaron a todos, incluso a las mujeres. O sea que están siendo considerados como elementos relativamente sagrados, digamos. Elena Fernández García, en sus magníficos estudios sobre la mujer en la guerra de la independencia, nos recuerda que en todos los tiempos de guerra se han pasado las fronteras del género porque las mujeres pasan a hacer otra serie de labores, trabajos, etcétera, que no podían desarrollar cuando no es tiempo de guerra. Entonces, ¿hay más libertad? ¿Hay transgresión incluso de las fronteras? Pues Jean-Philippe Louis nos recuerda que los influjos del amor romántico estaban siendo destacados en el mundo social de la época y que precisamente con la guerra lo que se hace es que estos procesos se aceleren y pues se dan toda una serie de matrimonios, de permisiones que antes cerraban los estatutos sociales a un determinado tipo de casamiento en función de las fronteras sociales. O sea que hay un cambio. Ese cambio voy a tratar un poco, hoy solo dedico una diapositiva a mi biografiado José María Román, que era yerno de Joaquín Blake, que vemos en esta imagen, y voy a tratar un poco más a Joaquín Blake en el estudio de caso y desde ya voy dando algunas notas como que Inés Blake, que también estudió Mónica Bolufer, no acaba de identificar Mónica Bolufer si Inés Blake era la tía o no se sabe muy bien, o la madre de Joaquín Blake, pero ella ya hizo a finales del siglo XVIII en su traducción del Príncipe de Abisinia, hace un alegato feminista en que recuerda a las mujeres que se han de aliar y que todas las diferencias con el sexo masculino vienen en función de la educación diferenciada que se les da. O sea, ya tenemos una serie de alegatos en familias nobles y de la élite que están pujando por un apoyo hacia la mujer y un cambio de sistema. En tiempo de guerra, ¿qué vemos? ¿Cuáles son las acciones de las mujeres? Y voy a dar una serie de las que he recogido. También Charles Dale habla, digamos, de los roles de las mujeres. Yo no he seguido exactamente su esquema,
pero él también trata cuáles son los roles y para mí, voy a empezar de los más simpáticos a los más duros, el más amable es el humor, el ataque que puedan realizar por estar en otra posición diferenciada. Y, por ejemplo, tenemos la copla popular tan conocida en Cádiz, que es con las balas de plomo que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas los tirabuzones. Esto son las mujeres las que pueden tomar ese lugar, como Goya, por ejemplo, de su humor negro haciendo del hombre un pelele, en otra serie de pinturas que no son precisamente la de los desastres de la guerra, pero también Dolores, en su análisis de Contreras, del general Contreras, nos recuerda cómo los niños se reían de las bombas. También hace de diversión en el cerco de Tarragona. Y son las mujeres y los niños que se ríen, pero a veces ya cuando se han pasado y han matado a muchos, pues ya para la risa. Pero ellos sí que tienen permitido pasar esa frontera. ¿Cuáles son otras acciones de las mujeres en tiempo de guerra? Lo recuerda Marion Redergado en sus estudios de Ronda y Málaga, en que dice que en medio de sus quehaceres domésticos servían de enlace entre los rondeños y los serranos, llevando a cabo labores de espionaje, o aprovechando que estaban en la tasca, en la taberna, etc. O mujeres que pagaban a los porteros para que sus maridos no hicieran las guardias y así poder salvarles de un posible ataque. Y también dedica atención a otras figuras, ¿no? Como María García la Tinajera, que fue paseada, etcétera, y que ella, situándola en ese lugar de no pudiendo tomar las armas por la debilidad de su sexo, hacía toda esta serie de labores como hostilizar al enemigo, espionaje, adquirir noticias, etcétera. Otras acciones que hacen las mujeres en tiempo de guerra y ya de prisión. Cuando hay prisioneros, lo recuerda Gloria Espigado, escriben, las mujeres del linaje y de la nobleza reclaman su estatus, reclaman un tratamiento diferenciado y escriben para interceder a favor de sus familiares. También lo he visto así en el caso de Joaquín Blake. Y se consideran en un estatus diferenciado, por lo cual no pueden ser atropelladas, como sí que pueden ser atropelladas otras mujeres que no son de su mismo estatus, por lo cual también se ve aquí la importancia de la diferencia piramidal. ¿Qué más acciones hacen en tiempo de guerra? Pues el de ayudar a enfermos, llevar provisiones. Hay muchas heroínas que lo son por estas acciones en los lugares donde nadie quería ir, porque el tráfico de balas y cañones era constante, y bombas, pues hay algunas mujeres como Manuel Aragón, etcétera, que son después destacadas como heroína de guerra. Otras ya pasan a la acción como la gran heroína de Aragón, que directamente se pone a hacer las tareas del hombre, que estaban completamente vedadas. Pero aquí, digamos, si fueran mujeres haciendo la misma tarea que el hombre, no se le permitía, no pueden empuñar una bayoneta. Sin embargo, se hacen 5 veces más, o sea, si son encumbradas a ese grado de heroína, como Agustina de Aragón, sí que pueden hacerlo. O sea, que aquí hay que ver cómo para superar el rol del hombre militar, tiene que ir a dar una vuelta mucho más allá de lo que tendría que hacer cualquier otro militar para conseguir una medalla. En el caso de Manuela Sancha, que estoy entrando un poco más a fondo, de Manuela Sancho, perdón, también adquiere el nivel de héroe, pero se asocia ya a virgen, se asocia a la virgen, aunque se case, no entra en el nivel de mártir, igual que no entran otras mujeres, o sea, no vale que sean matadas, no. Si mueren, esa parte no es tan ensalzada. En el caso de algunas mujeres, como decía, se las encumbra mucho porque tomen el rol del hombre, pero esto nos lleva a algunos excesos, que sí, por un lado se le dan esas cruces, esas bandas, como eran a otros hombres, pero también se les equipara al hombre. Y aquí, recordando la perspectiva de la alteridad, de que hay sujetos que están escribiendo sobre los otros, no necesariamente porque sean hombres hablaban mal de una mujer que se fuera a la guerra, no. Por ejemplo, Melchor Poza, cuando habla de Manuela Sancho como heroína, la ensalza muchísimo y sin embargo Milagros Fernández Poza, mujer que escribe para la Real Academia, tal vez desde un punto de vista más conservador,
sí que ya es una mujer alta, vigorosa, de facciones duras y tipo hombruno. En otros lugares se dice que tiene bigote. O sea, es una mujer que está pasando claramente las fronteras y no se le permite, y por tanto es castigada. ¿Cómo? A través de esa clasificación de hombruna, pero esas visiones no son de la época, como digo, a mi juicio lo son de personas que han estudiado en época del franquismo, etcétera. Puede ser la influencia o no, puedo estar equivocada, pero creo que ese tamiz existe. Después, ya pasando al caso de Blake, él en tiempo de guerra o de estar a punto de salir prisionero, pues vemos cómo él sí que, viendo que la población puede estar amenazada, él en un momento dado en Valencia se designa como víctima voluntaria para que le cojan prisionero, para que los enemigos frenen las amenazas contra los desgraciados valencianos, que les llama. Luego, en tiempo de guerra, hay un momento dado en que ve a un niño perdido y se interesa por él y quiere que llegue a su destino, que se le custodie, etc. ¿Por qué? Porque está vinculado a la nobleza. O sea, sí, se cuida de un niño, pero ¿por qué? Una vez más, por esa concepción piramidal de la época, de la sociedad. También sucede que hay un momento en que se rechaza, vinculado a estos procesos de Blake, que hay un momento en que se rechaza que se cajen prisioneros. ¿Por qué? Pues dice, si no se devuelven a la madre y hermanas de Jáuregui, que han sido conducidas prisioneras a Epinal, no hacemos este canje. O sea, que la mujer se está teniendo en una consideración diferenciada, pero atención, es que son las hermanas de Jáuregui y la madre de Jáuregui. Una vez más, volvemos a la visión piramidal de la historia. No son mujeres cualquiera. Otra cuestión que he visto que me parece importante, que creo ver en Blake, es que cuando está prisionero en el Château de Vincennes, hace un vocabulario francés. En unas condiciones muy duras que estuvo, pues hace una serie hace un diario con las palabras, un vocabulario, y entonces sí que recoge algunas palabras referidas solo al mundo de la mujer o de los niños, como ejemplo, dame d'auteur, que es equivalente a señora de honor en palacio. Luego su hija ocupó este puesto por una carta que él mismo le escribe al rey Fernando VII pidiéndole que su hija Inés Blake sea aya de la reina. Esto lo recoge Mónica Volufer a través de una carta que le dio Isabel Bourdiel, y luego ese va a ser el destino que ocupe Inés Blake durante muchísimos años. Hasta su muerte de camarera se quedó. ¿Qué más recoge? Ocelet, huesos pequeños, las tabas para jugar los muchachos. No dice juegos de tabas para las mujeres, no, para los muchachos. Está recogiendo ese mundo del juego como en Klein Musset, que es un juego de niños, el escondite, en que uno cierra los ojos mientras los otros se esconden y los ha de buscar. O sea, está prestando mucha atención al mundo de los niños y la mujer, o al menos individualizada. Luego, en las cartas que se escriben a los héroes como Palafox, encuentro que después de la guerra también el mundo de la mujer está especialmente diferenciado. Se habla en las cartas, mi mujer te envía muchos recuerdos, y su mujer le cuida de la tos, al primo no sé cuántos, mi mujer que es tu prima, que estamos muy contentos de todas tus victorias. Y atención, el mundo de las vírgenes, de la Virgen del Pilar, aparece constantemente como aquella que ha defendido. Pero esto también lo vemos en el entierro de Daoiz y Velarde, que aparecen pues las imágenes de la Virgen, que en muchos casos está, a mi juicio, cercano al de la mujer también. Ya estoy muy cerquita de acabar y hablo de que, ya para terminar las últimas diapositivas, a las viudas, cuando se les da en tiempo de guerra o justo cuando ha acabado la guerra un apoyo económico, se le da caridad. Muchas veces lo que se quiere es tener conocimiento de la buena conducta de las madres. Se hacen listas formadas por los curas párrocos y no se tiene en cuenta en general que hayan luchado, como por ejemplo en el caso de Manuela Sancho o la tinajera. Ahí lo que se tiene, solo en esos casos extremos se tiene en cuenta que lucharon, que hicieron una lucha pasiva, de espionaje, etcétera. Pero lo que más se pedía era la buena conducta. O sea que sí, que la buena conducta se entiende en un plano de las relaciones que pudieran tener sexuales.
Otro elemento del control que nos tamiza ya la presencia o inexistencia de mujeres. ¿Y de qué mujeres? Pues el estudio de Francisco Fajardo Espínola en las Canarias recuerda que, por ejemplo, en su caso hizo los expedientes de soltería, fueron su fuente principal, entonces que la mujer está completamente invisibilizada, pero cuando va a memorias como el Primo de la Guerra, la memoria Primo de la Guerra dice, pues estaban los franceses prisioneros en la isla y entonces fui a preguntarle a una mujer y me dijo que... Y otro de las formas de acción que tuvieron las mujeres en la guerra y después de ella es la pluma, como ha estudiado ya bien Marieta Cantos Casenave con Larrea, con Francisquita, y esa idea de que este cuarto poder las mujeres sí que están tomándolo, sea para hablar del mundo del liberalismo, sea para hablar para intentar llamar al conservadurismo, como la viuda de don Antonio Santamaría. Y ya, para terminar con esta imagen de otro de los prisioneros de guerra, José María Román, que sí que relata a las mujeres y a los niños tanto como grupo o tanto de forma individual, mientras que en los registros oficiales solo aparece cuando se ha casado o cuando va a registrar a un niño que ha adoptado del cual es padrino. Pero él habla ya en su diario, da un salto, una diferencia, dice, yo fui padrino de este niño, de Félix, pero realmente lo era en el sentimiento de otros dos de los hijos de Messier Blanc. ¿Cuándo trata a las mujeres como grupos? Cuando dice, había unas mujeres al pasar la frontera, al llegar a Francia, que causaron en mí un sentimiento que es dificilísimo de reconstruir, de reproducir, o cuando en tiempo de guerra habla de mujeres que fueron muy generosas, como Rafaela Bastida, que ese rol lo ocuparon sobre todo las nobles, como tenían dinero, pues daban apoyo a los soldados, a los prisioneros, etcétera. Y ya, para terminar, pues decir que continuaré analizando para la publicación este puzzle de imágenes sobre mujeres, también sobre niños, que he encontrado muchas menos, y ver si nos conduce a una perspectiva de la alteridad, esa de la heroificación y esa de la construcción del grupo, que probablemente ha tamizado todas nuestras visiones y sigue haciéndolo con la mayoría de los estudios que hoy en día quedan. Muchas gracias.